insurgés. Femme va mourir. Combien d'entre vous sont dans cet état? 7. Pour nous, quand ils ont fait irruption dans notre couvent, cela a été une horreur. C'est la première fois que je fais ça. Je peux vous faire envoyer une sage-femme de la Croix-Rouge polonaise. Vous faites ça, c'est la fin de notre couvent. Nie potrafię pogodzić z moją wiarą tego wydarzenia. Vous n'aurez pas seulement besoin de l'aide de Dieu. Tous les jours, je revis tout ce qui s'est passé. Tous les jours. Mais aucune n'a perdu la foi. Ne nous abandonnez pas, s'il vous plaît. Je suis là pour les aider, dites-moi comment m'y prendre. Błagam, proszę mi powiedzieć prawdę. Zrobiłam to, co należało. J'ai le devoir de protéger notre secret. A los 17 años aproximadamente, yo a los 17 años, hace algunas décadas, leí el libro El corazón del hombre, de Erich Fromm. Él citaba, hacía una referencia a Homo homini lupus, que es una frase que existía hace muchos siglos ya, pero que retomó y, digamos, estableció y popularizó Thomas Hobbes, un filósofo inglés, que implica o significa el hombre es un lobo para el hombre. Y para mí esa frase, bueno, déjeme le digo, obviamente en aquel entonces tuve que releer varias veces el libro y que me lo explicaran muchas cosas de ese libro de Erich Fromm. Pero esa frase describe muy bien muchos de los actos que vemos hoy en día en la humanidad. ¿Qué tal? Yo soy Jesús Taylor, le doy las gracias por acompañarnos una vez más en este su programa Lo que rompe vientos se llevó. Ya sabe que se lo dedicamos a los amantes y adictos al cine. La película que comentamos hoy se llama Les Innocents. Es el título en francés. Usted está viendo aquí el cartel, aquí a mi espalda lo estaba viendo. Ya subtitulada o traducida al inglés, que es el mismo título, The Innocents, Las Inocentes, y en México la tradujeron como Cordero de Dios. Ya no digo más de las adaptaciones a los títulos aquí en México y en otros países. La directora Anne Fontaine ya nos sorprendió muy gratamente. A mí me gustó mucho una película que se llama Adore, del 2013, aquí la comentamos de hecho. Otra película, Coco Before Chanel, Coco antes de Chanel, hablando de la diseñadora y del perfume, del 2009. Y bueno, es una directora que nos trae nuevamente esta película muy interesante. 1946, como usted ya 45, perdón, como usted alcanzó a ver en el tráiler, terminada la Segunda Guerra Mundial, Alemania derrotada, Europa destruida, el botín había que repartírselo y el ejército de la entonces Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, invade Polonia para, pues obviamente, implantar su régimen. Un convento de monjas es tomado por varios días por soldados rusos, las violan y varias monjas resultan embarazadas. Así se cuenta la historia. No le estoy haciendo prácticamente ningún spoiler que usted pudiera decir, wow, ¿no? O sea, créame, esa es la historia. Rápidamente usted se entera en los primeros minutos. Una historia muy importante, esto basada en hechos reales, donde la protagonista principal, la actriz Lou Delage, personifica a una joven doctora francesa llamada Mathilde Beaulieu. Y usted está viendo, esta actriz también a mí me gustó mucho en una película que también comentamos hace un par de años llamada Respira. Muy buena película, aquí la comentamos, se la recomiendo también. Francia tenía apostado un centro de atención médica en Polonia para los soldados y personas de origen polaco
perdón, de origen francés, heridos o que aún quedaban, que necesitaban atención médica en esa zona después o tras la guerra. Esto es importante porque usted dirá, bueno, la película para empezar es de origen francés y la historia, la protagonista principal es francesa, es un centro médico donde estaban doctores franceses en Polonia, con soldados rusos en esa zona de Polonia, tomando Polonia e implantando el régimen, como ya le comenté. Pero mire, tendríamos que recordar una de las masacres, de los asesinatos en masa más cruentos en la Segunda Guerra Mundial, conocida como la masacre de Katyn. Los alemanes, tras la invasión de Polonia, si usted no sabe, le comento, el primer país que invadió Alemania al inicio, con el que se detonó, digamos, la Segunda Guerra Mundial fue Polonia. En la invasión de Polonia, que hace Alemania en 1939, los alemanes descubren en el bosque, esto no tiene nada que ver con la película, hago el paréntesis, pero es importante conocer muchos datos históricos para estas situaciones. Los alemanes descubren en el bosque de Katyn cerca de 22,000 cuerpos en fosas escarbadas en el bosque, masacrados, soldados, altos mandos del ejército polaco y civiles masacrados. Cuando los alemanes descubren esto, lo dan a conocer, Segunda Guerra Mundial, al inicio. Pero entre los alemanes y los soviéticos se echaban la culpa unos a otros. Los alemanes lo descubren y dicen, luego, fueron los rusos, y los rusos dicen, ¿cómo vamos a ser nosotros? Ustedes están invadiendo Polonia, fueron los alemanes. Pero fue hasta 1990, con el presidente Gorbachev en Rusia, que se abrieron esos expedientes y se investigó, y fue hasta el 2010 donde se estableció que Rusia había sido, y Rusia mismo lo reconoció, había sido responsable de esa masacre ordenada en aquel entonces por Joseph Stalin. Como un dato histórico, dado que este evento en la película, que ya le conté, es basado en un hecho real. Pero en fin, para mí lo más importante y el comentario que me gustaría dejarle sobre esta película, Las Inocentes o Cordero de Dios, como se tituló en México, es el siguiente. Mire, no nos quedemos solamente con que en la película nos muestran a los rusos, ¿sí? Pueden ser rusos, norteamericanos, ingleses, alemanes, africanos, árabes, y vaya, para una mejor muestra, estamos también los mexicanos, hablando de Fuerzas Armadas. Solo tenemos que recordar las atrocidades que en este país, en México me refiero, hacen precisamente las Fuerzas Armadas y policiales. ¿No me cree? ¿No se acuerda? Pues nada más recordemos a Tenco, por ejemplo. Hablar solo de monjas y que por eso tuviera una connotación más importante o más relevante esta película, o juzgar por cuestiones de fe o no fe, pues no, tampoco creo que nos deberíamos enganchar en eso. Aquí hablamos de personas y principalmente de mujeres, monjas o no monjas o lo que fueran. Hablamos de abusos, hablamos de derechos humanos en cuestión de violación de los derechos humanos, hablamos de violaciones, y me refiero a vejaciones al cuerpo de la mujer, a la violación sexual hacia la mujer. Hablamos que definitivamente, para mí, y retomo el inicio, el hombre, y haré énfasis en el género, definitivamente sí podemos llegar a ser el mayor y más voraz depredador, del hombre y la mujer. En sí, del ser humano. Nosotros somos nuestros más grandes depredadores. Una película que, más allá de las cuestiones cinematográficas, que serán criticables, por supuesto, yo me quedo con que nos haga reflexionar de dónde venimos y hacia dónde vamos como humanidad. Yo se la recomiendo realmente, no se la pierda. Y no me resta más que despedirme. Yo soy Jesús Taylor, le agradezco su compañía y ya sabe lo que le deseo, que tenga buen cine y buenas palomitas. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.